Gustavo Simpson. Él está en Chile, en la 8ª región. Así que muy buenas tardes, Gustavo. Un placer en saludarte. La profesora Silvia Valdés te saluda y quien te habla. Muchísimas gracias por el contacto. Muchas gracias a ustedes, Manuel. Es un gusto conversar con ustedes. Bueno, bienvenido a nuestro programa, Gustavo, y esperemos que sea por mucho tiempo. Y bueno, contanos cómo está la cosa en Chile. Nosotros estamos muy preocupados, sobre todo con un par de cuestiones, ¿no? Con el nuevo gobierno. En esta relación que el gobierno progresista, podemos decir, de Chile tiene con la comunidad mapuche, ¿no? ¿Cómo está eso? Bueno, la verdad es que ese es uno de los tantos problemas que tenemos en este momento en el país, ¿no? El conflicto mapuche, las reivindicaciones mapuches vienen de muy, muy atrás y nadie le ha puesto el cascabel al gato. Entonces, ahí hay una situación bastante compleja, porque por un lado hay un sector que se alinea con la derecha, que no quieren resolver absolutamente nada, entre ellos la devolución de las tierras del pueblo mapuche, y por otro lado el mismo gobierno ahora y los sectores progresistas, que poco o nada pueden hacer porque las fuerzas parlamentarias están muy, muy desequilibradas. En este momento hay aproximadamente la mitad de la derecha y la otra mitad de lo que se llama centro-izquierda, que de centro-izquierda tiene re poco. Entonces, no es fácil el tema mapuche. En lo personal, yo creo que eso se resuelve por la restitución de sus tierras y no hay otra cosa, porque eso es lo que ellos vienen demandando desde que llegaron los españoles, ¿no? Ajá. Ajá. ¿Y qué voluntad vos entendés que tiene el gobierno de resolver el tema mapuche? Bueno, la semana pasada y antepasada estuvo el mismo presidente Boric en la Araucanía, que es la región donde se concentra la mayor cantidad de población mapuche, que en realidad es lo que nosotros llamamos el Gualmapu, y bueno, se tomaron algunos acuerdos, hubo reuniones bastante interesantes, pero no se ha podido concretar gran cosa, porque el problema principal, en mi opinión, es que en este momento hay, por un lado, un sector que quiere conversar, que quiere dialogar, que quiere buscar solución al problema mapuche, y por otro lado, el otro sector que se niega rotundamente a hacer cualquier esfuerzo por resolver particularmente la devolución de las tierras. Entonces, esta reunión que tuvo el presidente y la ministra de Interior, el subsecretario de Interior y muchas otras autoridades, están en este momento en letra muerta, ¿no? Está ahí en statu quo y no sabemos muy bien lo que va a pasar, porque la reacción natural, creo yo, del pueblo mapuche es la desconfianza. Y la desconfianza porque, bueno, los han tramitado, los han engañado, les han mentido de forma descarada desde por lo menos 200 años atrás, desde que tuvimos la independencia de los españoles. Particularmente en los primeros gobiernos de la independencia, en los primeros años, estoy hablando de 1820, 1850, se produjo lo que acá llamamos la pacificación de la Araucanía, que no fue ni más ni menos que la intervención del Estado chileno que estaba recién formándose para liquidar definitivamente las aspiraciones del pueblo mapuche. Entonces, mientras no se resuelvan esas cosas, mientras no se resuelva el respeto, mientras no se resuelva la restitución al pueblo mapuche, difícilmente vamos a tener soluciones a corto plazo. Ajá, bueno, muy bien, he entendido. Valdés, por favor. Yo queríamos saber también qué probabilidades hay de un comportamiento, digamos, más integrado a las líneas progresistas de la región del presidente Boric. Concretamente el tema de Nicaragua,
porque este mapa regional que se ha trazado actualmente, en el cual hay una serie de gobiernos progresistas y que podrían integrar una organización como la UNASUR o otro tipo, la CELAC, tienen que contar con todos los gobiernos progresistas, y aparentemente en ese sentido el presidente de Chile no acompaña demasiado esta tónica progresista regional. Bueno, efectivamente el presidente Boric lo ha dicho desde hace mucho tiempo ya, mucho antes que él fuera candidato. Él tiene aprehensiones bastante fuertes, particularmente con los gobiernos de Cuba, Venezuela y Nicaragua, y ha sido bastante categórico en su opinión. Mientras no se resuelvan los problemas de derechos humanos en estos tres países, él no va a hacer ningún esfuerzo por buscar alianzas con ellos. Ahora, esa es la percepción del presidente Gabriel Boric, pero el presidente está en una coalición, mejor dicho, está en un gobierno que es sostenido por dos coaliciones. Una que se llama Socialismo Democrático, que es donde está pululando lo que se llama la centroizquierda, el Partido Socialista, algunos demócratas cristianos disidentes, etcétera, ¿ya? Y por otro lado, lo que es Apruebo Dignidad, que es el Frente Amplio, coalición a la que pertenece el presidente Boric y el Partido Comunista. Ambas coaliciones tienen diferencias de opinión muy radicales, muy fuertes, y ahí no es posible un acuerdo. En lo personal, y esto lo digo como Gustavo Simpson, sin representar absolutamente a nadie, yo creo que, tal como dicen ustedes, mientras no haya una integración de todos los pueblos, de todos los países, no solo de los gobiernos, sino que de los países también, incluyendo sus organizaciones sociales y políticas, que sean progresistas, difícilmente vamos a poder consolidar una fuerza que sea capaz de enfrentar el crecimiento, que no lo podemos desconocer, que ha tenido la ultraderecha en los últimos años. Es cierto que podemos estar contentos porque ganó Lula en Brasil, pero ganó Lula en Brasil con una pequeñísima cantidad de votos. Acá en Chile estuvimos a punto de ser gobernados por la extrema derecha con el señor Kast, y en otros países también, ¿no? Entonces hay un resurgimiento muy crudo, muy fuerte de la extrema derecha, y ellos son muchísimo más disciplinados que nosotros, están mucho más unidos que nosotros, porque acá, y lo digo en nombre de Chile nomás, porque creo que también ocurre en otros países latinoamericanos, aquí cada uno está disputando cuál bandera es más roja y quién es el dueño del timbre, ¿no? Quién es el dueño del sello del partido. Y la verdad es que esa discusión bizantina no nos ayuda a formar unidad, y una de las razones que ha significado particularmente acá en Chile, por qué no hemos podido avanzar, por qué no hemos podido consolidar el proceso que, por ejemplo, se inició con la revuelta en 18 de octubre del 2019 y que terminó en un estrepitoso fracaso en el plebiscito de salida, simplemente porque estamos más ocupados en pelear quién tiene la bandera más roja. Y eso claramente habla de desorganización, de desunión, de falta de movilización. Así es que el panorama, en mi opinión, no es fácil, ¿no? No, claramente. Coincidimos plenamente con lo que vos decís. Es una problemática que tenemos, creo que en varios países de nuestro continente, y que prontamente hay que resolverlo, porque el enemigo, el enemigo, lo único que le importa es el dinero, el poder, y son los negocios. Nosotros, que tenemos otras cosas por las cuales peleamos, que es un abanico mucho más grande, ahí aparecen las diferencias, pero yo coincido contigo en ese sentido. Aquí en la Argentina, en Uruguay, en Brasil mismo, bueno, en Bolivia hoy nosotros estamos preparando un informe sobre Bolivia, seguramente la semana que viene lo vamos a dar. También hay una pelea muy grande en este sentido. Digo, bueno, ni hablemos en Ecuador, bueno, en el propio Perú, ¿no? En el propio Perú. Así que sí tendrá razón, Gustavo, en eso acompañamos. Ahora,
en el plano de tu perspectiva, ¿vos cómo estás viendo la agenda del gobierno en cuanto a esa bandera que lo llevó a ganar a este gobierno, a Boric, con la presidencia de Boric? ¿Cómo la están llevando adelante? ¿La está cumpliendo? ¿Está cumpliendo las expectativas? ¿O ya hay problemas abajo diciendo tenés que corregir? Mira, es un poco complejo responder así de buenas a primeras. Bueno, conteste como pueda entonces. No, está bien. No, es que estoy pensando, una diferencia geográfica que tiene Chile, que nos hace distintos al resto de los países latinoamericanos, Ajá. es que somos muy largos y muy angostos. Entonces, en esta extensión de casi 10.000 kilómetros de longitud, se concentra principalmente el poder económico y el poder político en Santiago, en lo que es la capital. Y el resto de las regiones, el resto de las provincias, queda un poco en el aire. Ustedes bien decían cuando nos anunciaba, nosotros vivimos acá en la 8ª región, estamos a 465 kilómetros de Santiago, 465 kilómetros al sur de Santiago. Uh-huh. Y somos también víctimas de esta centralización muy fuerte que hay respecto de todas las demás regiones del país. Somos 16 regiones, incluyendo la región metropolitana, y las 15 regiones estamos de alguna manera bastante limitados porque el poder político está concentrado en la capital. Y, por si fuera poco, el poder económico, que además controla todos los medios de comunicación en este país, también están concentrados en Santiago y tienen sus respectivas sucursales o sus respectivos canales de comunicación que van transmitiendo un mensaje que es favorable a la derecha, a la élite económica, y que además, por si fuera poco, ya con una clase política desgastada que no tiene ningún prestigio, que lo ha ido perdiendo cada vez más, particularmente desde el estallido social del año 2019, y que no ha sido posible remontar. Yo creo en lo personal que la pandemia nos afectó mucho porque nos quedamos sin la posibilidad de seguir con las movilizaciones, con la organización que estábamos construyendo bastante fuerte hasta ese momento, cuestión que aprovechó el gobierno del expresidente Piñera y la derecha, precisamente para desorganizar a todo lo que se había logrado movilizar a la clase social, a los trabajadores, a los sectores más pobres del campo y de la ciudad, a los campesinos, etcétera, ¿no? Entonces, hoy día está manejando la política la misma clase política que en 2019 les dijimos, no, váyanse a la casa, con ustedes no queremos nada. El resultado del plebiscito de entrada fue categórico, ¿no? 80-20, el 80% dijimos, no queremos nada más con las clases políticas, y hoy en día la derecha particularmente ha ido controlando, manejando y manipulando todas las decisiones que pudieran haber dado cuenta de esta efervescencia que hubo con el triunfo de Boric originalmente, porque la gente lo que hizo votar no solo por la persona, ¿no?, sino que votamos todos por un programa. Ajá. Y ese programa del gobierno ha ido progresivamente desmejorando, desluciendo, perdiendo el foco, ¿no? Entonces hay un desencanto general en el país, no solo en las regiones, sino que también en la capital, que da cuenta de que ahí hay un ente que está dormido y que yo espero que pronto despierte, que volvamos a despertar y que volvamos a tener, no sé si un episodio similar al del estallido social del 2019, pero que de una buena vez estemos dispuestos a seguir luchando por nuestras propias reivindicaciones, ¿no? Aquí la desigualdad de este país es comparable a los países más pobres del planeta, entonces ni siquiera estamos en
en condiciones de decir, no, si acá tenemos un pasar económico que resuelve. Es cierto que hay una tremenda inflación a nivel global, es cierto que hay un problema, perdón, que hay problemas económicos en el plano internacional, pero nosotros seguimos siendo, dentro de los países de la OCDE, por ejemplo, el más desigual, el que tiene los peores salarios, el que tiene las peores pensiones, el que tiene los peores sistemas de salud y de educación. Entonces, contra todo eso es lo que tenemos que batallar, porque esa es la fuerza que tenemos que volver a construir. Claro, claro. La verdad, ha sido muy completo el informe, Gustavo. La verdad que ha sido un gustazo el poder comunicarnos contigo. Está claro que te vamos a seguir llamando. Y bueno, ustedes saben, somos compañeros. Ustedes nos retransmiten mañana a partir de las 17 horas allá en la octava región. Así que te mandamos un abrazo enorme y muchísimas gracias por este informe. Un abrazo de vuelta, muchas gracias a ustedes y con todo gusto seguiré colaborando y participando desde esta perspectiva acá regional en la octava región. Un abrazo enorme para todos y todas las que nos están escuchando y ha sido un tremendo placer. Muchísimas gracias.